Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Hoy estudiaremos una porción de la carta a los Filipenses en la que Pablo insta a los creyentes a que no se rindan ante el miedo. Ese es el título de este mensaje. Por favor, léanlo conmigo en voz alta desde sus casas. No se rindan ante el miedo. Vamos a estudiar Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el texto sagrado. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Y este es el punto número 1. Un llamado a estar firmes y unidos. Pablo derrama su corazón y expresa sus sentimientos hacia los filipenses. Y parte diciendo en esta sección, así que. Estas palabras conectan lo que Pablo está por decir con lo que ha dicho anteriormente. Esto implica lo siguiente. Dada su ciudadanía celestial y la gloriosa herencia que les espera cuando sus cuerpos serán transformados a la semejanza del cuerpo de Cristo, deben ahora permanecer unidos, firmes y seguros en Él. En síntesis, Pablo ha dicho que no debemos desesperar mientras el mundo a nuestro alrededor se desmorona, porque cuando Jesús regrese, Él pondrá todo en orden. Entonces les escribe afectuosamente, hermanos míos. Esto incluye tanto a hombres como a mujeres. Amados, el adjetivo griego con el que se dirige a ellos es agapití. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con el sustantivo agape. Y esto implica un amor que es expresado de la forma más elevada. Un amor incondicional, sacrificial, abnegado, profundo. El perfecto amor de Dios. Pablo sigue diciéndoles, y deseados. Esta es la única vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, la cual puede traducirse como anhelados, añorados, extrañados. Pablo se dirigió a sus hermanos de Filipos con profundo cariño. Aunque él estaba en la prisión, seguía teniendo una relación especial con ellos. Y aun cuando suene paradójico, Pablo tenía una relación cercana a la distancia con ellos. Físicamente estaba imposibilitado
de poder visitarles por ser un prisionero por la causa de Cristo. Pero derramaba su corazón, mostrando que aún cuando había una distancia, podían ser sumamente cercanos. El apóstol había escrito al inicio de la carta: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Es decir, puedo estar en la cárcel, pero ustedes están en mi corazón. Tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo en verdad amaba profundamente a los filipenses. Volvamos a nuestro texto base. Pablo sigue diciendo acerca de sus queridos filipenses: gozo y corona mía. Es decir, ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona. Hay tanto un sentido presente como escatológico o postrero en estas expresiones de Pablo. Noten cómo el gozo de Pablo son las personas, no los placeres de la vida, no las posesiones, no la vanagloria de la vida. Para Pablo el gozo son sus hermanos, sus amados. Noten cómo la corona o el galardón de Pablo también son personas. El término para corona es estéfanos, que era la guirnalda o diadema que un corredor ganaba cuando obtenía la victoria en el atletismo en Grecia. En el capítulo anterior Pablo dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El hecho de que los filipenses eran su gozo y su corona ya era una realidad en su tiempo presente cuando Pablo escribió esta epístola. Pero se haría aún más evidente en la segunda venida del Señor, cuando él dice en Filipenses 2:16 lo siguiente: está consciente de esto, para que en el día de Cristo, es decir, cuando Cristo vuelva, yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Esta iglesia sería entonces una prueba más de que el apostolado de Pablo había sido eficaz. En efecto, podemos observar el mismo lenguaje que Pablo usa en esta porción de la carta a los filipenses, en la carta que también escribe a los creyentes de Tesalónica. Dice así en 1 Tesalonicenses 2:19-20: porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. A continuación, el apóstol Pablo hace una exhortación general y dice: manténganse firmes en el Señor, amados. Por favor, repitan conmigo en sus casas: en el Señor. Esta es una expresión sumamente importante en la teología de Pablo. Ahora, también quiero llamar su atención a que Pablo vuelve a llamarles amados a los filipenses. En total vemos en este versículo 6 expresiones con las que Pablo derrama su corazón. Les dice: hermanos míos, amados, deseados, gozo mío, corona mía, y vuelve a llamarlos una vez más amados. El mandato es a mantenerse firmes en el Señor, no en sus propias fuerzas, sino en el Señor. En otras palabras, mantenerse firmes en unión con el Señor. Pablo utiliza una metáfora militar para referirse a la capacidad que Dios da a los cristianos para mantenerse firmes, para sostenerse en medio de problemas graves y circunstancias adversas. Recordemos que Pablo más adelante dirá: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto tiene el sentido de todo lo soporto porque Cristo me fortalece. Los filipenses estaban en medio de fuertes amenazas. Pablo estaba en la prisión con la posibilidad de una sentencia a muerte. Sufrían oposición de parte del imperio romano, de los judíos y de los falsos maestros, entre los cuales estaban aquellos que querían judaizar a los cristianos. Además, Pablo habla de los enemigos de la cruz de Cristo. En Filipenses 3:18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo.
ante este cúmulo de conminaciones y amenazas, se hacía latente la necesidad inmensa de ser unidos en la iglesia local, ya que los cristianos no podemos mantenernos firmes desde una posición de división o de falta de armonía. Entonces Pablo pasa de una exhortación general a una exhortación particular, y entonces empieza a dar nombres propios. Y dice en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Vean cómo nuevamente aparece la terminología en el Señor. Es decir, ellas tenían un desacuerdo y la única forma de reconciliarse sería en el Señor. Evodia y Síntique eran dos mujeres prominentes líderes de la iglesia de Filipos. Ambas habían trabajado arduamente junto a Pablo y otros creyentes en la obra del Señor. Sin embargo, ellas tuvieron una importante desavenencia que afectó y dividió a la iglesia. Bruce comenta acerca de esto. Su disputa tuvo repercusiones eclesiásticas. Getty dice, un antagonismo continuo solo puede debilitar a la iglesia y escandalizar a aquellos que buscan modelos a seguir entre sus líderes. No tenemos ni idea de cuál fue el problema entre Evodia y Síntique. Sin embargo, debido a que Pablo no toma partido ni realiza una corrección concreta tratando de dar una solución específica, no parece haber sido un conflicto de carácter doctrinal ni moral. Seguramente fue una diferencia interpersonal de algún tipo, pero terminó por dañar a toda la comunidad de fe. De hecho, las cartas solían leerse en voz alta delante de toda la congregación. Pablo está abordando entonces la disputa de estas mujeres de forma pública, rogándoles que se pongan de acuerdo en el Señor. Es decir, ya era notorio que nunca se iban a lograr reconciliar por sí mismas. Por lo tanto, debían de buscar la unidad en el Señor. En Filipenses 2:2, Pablo dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El tema de la unidad es sumamente trascendente en la carta de Pablo a los filipenses. En el versículo 3 dice, también a ti, mi compañero fiel. Pablo le pide a una persona de su confianza que guíe a estas mujeres hacia la reconciliación. Es importante notar que Pablo apela a la asistencia mutua como un elemento esencial de las relaciones entre los cristianos. Tenía que haber un mediador entre ellas. Y entonces le dice, te ruego que ayudes, le dice a su compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio. Es realmente conmovedor notar cómo Pablo no las critica ni las descalifica por sus diferencias o conflictos, sino que Pablo hace memoria de todo lo bueno que ellas habían hecho, sin obviar la urgencia de la restauración de su relación. Sigue diciendo, junto con Clemente. Clemente era un nombre sumamente común en el contexto romano, pero seguramente el hecho de que Pablo lo mencione por nombre implica que fue un líder destacado de la iglesia de Filipos. Ahora, noten cómo Pablo, después de resaltar el buen trabajo de Evodia y Síntique, quienes estaban peleando, ahora las pone al mismo nivel de Clemente, este líder destacado. Y sigue diciendo, y mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Se refiere al registro celestial que Dios hace de sus redimidos. En el contexto judío, el libro de la vida contiene los nombres de aquellos que padecieron persecución y permanecieron fieles en medio de esta. Entonces, vemos cómo Pablo también está diciendo lo siguiente. Evodia y Síntique están escritas en el libro de la vida, aun cuando en este momento tienen una desavenencia. Es realmente conmovedor cómo Pablo aborda esta situación. Ahora, veamos un resumen de lo que Pablo, ya sea de forma directa o indirecta, pide en estos 3 versículos a sus lectores. Que se mantengan firmes en el Señor,
que se pongan de acuerdo en el Señor, que sean de un mismo sentir en el Señor, que continúen luchando por el Evangelio. Esto coincide con lo que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 27. Dice, solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu o sentir y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Amados hermanos, el hecho de que tengamos que practicar la distancia social o física no significa que estemos distanciados emocionalmente, ni afectivamente, ni espiritualmente. Hoy podemos seguir diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En medio de toda esta situación, seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Nuestra unidad e identidad en Cristo trascienden a un estado de contención, de calamidad, de cuarentena, a un toque de queda. Seguimos siendo la iglesia de Jesucristo y debemos permanecer firmes y unidos, respetuosos de la ley y de nuestras autoridades, pero como lo he dicho ya, paradójicamente cercanos a la distancia. Así como Pablo, desde aquella prisión, podía tener a sus hermanos en su corazón. Nosotros tenemos a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, de la comunidad de fe donde Dios nos ha puesto, en nuestros corazones, cercanos a la distancia. No desmayemos. Sigamos confiando en el Señor, que Él sigue teniendo un plan para su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Punto número 2, un llamado a estar gozosos y ser bondadosos. Pablo sale de la exhortación particular y hace ahora una exhortación a toda la iglesia, diciendo, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. La repetición del mensaje es para enfatizarlo y para que no sea malentendido. La apelación al regocijo constante e ininterrumpido no es una frase vacía. Pablo se está dirigiendo a un grupo de creyentes que estaba luchando con dudas, con miedos, temores, a personas que se encontraban abrumadas por las amenazas y los peligros del mundo hostil. Ahora bien, Pablo tenía todas las credenciales en su haber para hacer una exhortación a un regocijo permanente que no es dependiente de las circunstancias adversas, es decir, no es un regocijo circunstancial, sino firme en Cristo. Recordemos que en su primera visita a Filipos, Pablo, acompañado de Silas, fueron detenidos, sus ropas fueron arrancadas y fueron azotados. Luego fueron puestos en la prisión, en una región de máxima seguridad, en el calabozo interno. Fueron también puestos cepos en sus pies. Entonces solo imagínate este cuadro. Pablo y Silas con golpes en su cuerpo, sus ropas rotas, inmovilizados de sus pies, adorando a Dios a la medianoche, cantando himnos en ese encierro, sabiendo que Dios estaba con ellos en aquella prisión. El ambiente cambió en aquella cárcel y los prisioneros prestaron atención a la expresión de adoración de Pablo y de Silas. Dios permitió un terremoto. Y este terremoto fue tan fuerte que se sacudieron los cimientos de la prisión y las puertas de esta quedaron abiertas de par en par. El carcelero, que era responsable por cada uno de los prisioneros, cuando vio estas puertas abiertas, pensó que todos se habían ido. Y con solo uno que escapara, le costaría la vida. Entonces él decide
quitarse la vida. Cuando está a punto de suicidarse, Pablo lo detiene y le dice, no lo hagas, todos estamos aquí. Y el carcelero se percata de que lo que Pablo había dicho era cierto. Entonces, él les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Pero también debemos recordar que Pablo escribe estas líneas. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense estando nuevamente en la prisión, pero ahora en la incertidumbre de una posible sentencia a muerte. La clave de la exhortación de Pablo a los filipenses está en las palabras que les pedí que repitieran en casa. En el Señor está la clave en su unión con Cristo, en estar en Cristo. Así como el permanecer firmes depende de que estemos en Cristo, así como la reconciliación de Evodia y Síntique dependió de estar en el Señor, es decir, nuestra unidad depende de que estemos en el Señor. El regocijo permanente solo puede suceder en el Señor. Es la fe de los creyentes en el Señor la que hace que el regocijo constante en medio de la adversidad sea una posibilidad gloriosa. Bonnard comenta, los llamados paulinos al gozo nunca son simplemente estímulos, ya que arrojan de vuelta a las iglesias angustiadas a su Señor. Por eso son sobre todo apelaciones a la fe. Es decir, estas palabras de Pablo no están apelando a nuestras emociones, sino a nuestra fe. Lo cierto es que no siempre puedo regocijarme en mis circunstancias, pero siempre puedo regocijarme en el Señor. Él permanece fiel, es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia, Él es inmutable. Mi regocijo en Él puede estar siempre firme. Y te lo repito, no siempre puedo regocijarme en mis circunstancias, pero siempre puedo regocijarme en el Señor. Les recuerdo nuevamente que Pablo escribe en este mismo capítulo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo soporto en la fortaleza que el Señor me da. Pablo también dijo a los tesalonicenses, estén siempre gozosos. Cuando escribió a los Gálatas, les dijo, pero el fruto del Espíritu, es decir, el fruto que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Solamente el amor puede llevarnos a la unidad en Cristo. Solamente es el Espíritu Santo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, quien puede producir en nosotros ese gozo no circunstancial, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa benignidad, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza necesarias. En el Antiguo Testamento, en tiempos de Nehemías, dijo al pueblo, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Volvamos a nuestro texto base. En el versículo 5 Pablo dice que la gentileza, amabilidad, bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Pablo se refiere a que un cristiano debe estar dispuesto a sacrificar sus derechos personales para mostrar consideración por los demás. Indica un espíritu aguantador en lugar de uno vengativo. Mis hermanos, seamos honestos. Al estar resguardados en nuestros hogares, permanecemos más tiempo con nuestros seres amados y probablemente tenemos más roces entre nosotros. Quizá esa misma presión de no poder salir de casa como antes y estar más tiempo juntos ha traído ciertos conflictos. Pero qué maravilloso consejo Pablo nos da. Ser aguantadores, pacientes, ser amables, bondadosos, mostrar gentileza.
En el mismo sentido, Pablo escribió anteriormente en el capítulo 2, versículos 3 y 4, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Sigamos en nuestro texto base. Al final del versículo 5, Pablo dice, el Señor está cerca. Esta frase tiene una doble implicación. Se refiere tanto a la cercanía de Dios en nuestra comunión con Él, como al sentido escatológico de que la segunda venida del Señor se acerca. Al parecer, Pablo hace una referencia al Salmo 145, 18, que dice, tu Señor está cerca de quienes te invocan con sinceridad. Pero también cabe la posibilidad de que Pablo se esté refiriendo al regreso del Señor Jesucristo, ya que la expresión el Señor está cerca tiene un significado muy similar a los términos arameos marana, tha, que Pablo transcribe en griego y que se traducen en 1 Corintios 16, 22 como el Señor viene, marana, tha. El inminente retorno de Cristo es de gran aliento y bendición para los creyentes. El reconocer la proximidad de Dios y recordar que su venida puede ocurrir en cualquier momento debe motivarnos a honrar al Señor con nuestras vidas y llenarnos de esperanza en medio de las pruebas, de las dificultades. Punto número 3. Un llamado a orar correctamente. Pablo exhorta a los filipenses a orar en relación a sus circunstancias en lugar de afligirse por ellas. Te lo digo de esta manera. Pablo le dice a los filipenses que oren por su situación en lugar de afanarse por esta. Bengel dijo que la ansiedad y la oración son más opuestas entre sí que el fuego y el agua. En otras palabras, al orar, nuestra ansiedad es apagada. El agua es al fuego, lo que la oración es a la ansiedad. Dice en el versículo 6 el apóstol, no se preocupen por nada. También puede traducirse como no se afanen por nada, no se pongan ansiosos por nada. Y debo aclarar que este no es un llamado a vivir de forma despreocupada o irresponsable. Algunos confunden la fe con la imprudencia supersticiosa. Vemos en la Biblia que Dios pone un balance entre su soberanía y la responsabilidad de los seres humanos. Por lo tanto, no debemos tentar al Señor nuestro Dios. Debemos tomar todas las prevenciones necesarias para no contagiarnos del COVID-19, el coronavirus, para que esta pandemia no afecte a nuestras familias. Entonces, no es falta de fe lavar nuestras manos. No es falta de fe tomar todas las cautelas o precauciones posibles. Es imprudencia supersticiosa el creer que no debo lavarme las manos, porque Dios me guarda. Eso es tentar al Señor. Dios me ha dado el recurso de usar el agua y el jabón. El recurso de pensar, debo estar a 2 metros de distancia de una persona para no ser contagiado. Entonces, tener cuidado es una cosa, pero estar afanado es otra. Tener precaución es una cosa, pero estar preocupado es otra. ¿Qué significa la preocupación o la ansiedad? La palabra griega merimnao, que se traduce como estar preocupado o estar ansioso, tiene el sentido de ser jalado en direcciones opuestas o contrarias. Mis esperanzas me jalan hacia un lado, pero
mis preocupaciones, mis ansiedades me jalan hacia otro. Entonces tengo una vida inestable. No puedo estar firme porque por unos momentos pienso, no me voy a contagiar. Pero, y por otros momentos pienso, sí, y peor si me contagio y me muero. Entonces estoy siendo jalado en direcciones contrarias. La raíz de donde proviene la palabra preocupación significa estrangular. Quien verdaderamente ha estado preocupado sabe que la ansiedad se percibe como un estrangulamiento porque no nos deja vivir y produce asfixia emocional por el temor y la desesperanza que nos abruman. Sin embargo, Pablo dice, no se preocupen por nada estéis afanosos. Este es un eco del mensaje del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Pedro también hace eco de estas palabras de Jesús en el Sermón del Monte, en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 7, diciendo, descarguen en Él todas sus angustias o ansiedades, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amados hermanos, esta traducción logra comunicar muy bien el mensaje de echar toda ansiedad sobre el Señor, porque escribe, descarguen, quítense el peso de encima, quítense el peso de sus preocupaciones, de sus afanes, de sus ansiedades. Si ya ese peso no lo pueden soportar, si no aguantan más, descarguen todo en Dios, porque Él soporta cualquier peso. Él es el Todopoderoso. Para Él, lo que a nosotros nos hace sentir que no podemos más, no es nada, porque Él no tiene límites. Y no estoy minimizando tu situación, ni estoy minimizando la situación de la pandemia mundial que estamos sufriendo, pero lo que sí te puedo decir es que no debes minimizar la capacidad de Dios, el poder de Dios para llevar todos tus afanes, ansiedades y angustias. Descárgate hoy en Dios. Dios no solamente nos librará de nuestros problemas en el futuro, sino que además demuestra su cuidado amoroso en el presente cuando escucha atentamente nuestras oraciones. Volvamos al texto base. Pablo dice a los filipenses que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. La palabra ruego puede traducirse también como súplica, y esto nos pone en una correcta perspectiva de humildad, de rendición ante el señorío y la soberanía de Dios. Entonces,
Pablo exhorta a los filipenses a orar en lugar de dar rienda suelta a sus preocupaciones y afanes. Henriksen dice que el antídoto ideal contra la ansiedad es el abrir efusivamente el corazón a Dios. Uno entra en la misma presencia de Dios, sabiendo que no hay nada demasiado grande que su poder no pueda hacer, ni demasiado pequeño que su amor no pueda amar. Y Pablo dice que estas oraciones y ruegos deben ser presentadas ante Dios con acción de gracias. Eso es lo siguiente que escribe, con acción de gracias. Se refiere a pedirle a Dios lo que necesitamos, pero a la vez estando agradecidos por lo que Él ya ha hecho. Seamos honestos, muchos somos prontos para pedir, pero tardos para agradecer. La estadística de los 10 leprosos sanados nos dice que solo uno vuelve a agradecer al Señor el milagro. Debemos contemplar la grandeza y la majestad de Dios y recordar que Él ha tenido, tiene y tendrá el poder para resolver todas nuestras dificultades. Que para Él no hay nada imposible. En el versículo 7, Pablo dice, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que supera toda habilidad de comprensión y razonamiento humanos, guarde, por favor repitan conmigo en sus casas, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo utiliza un término militar como guarde, implicando que los corazones y pensamientos están en una zona de batalla y necesitan ser protegidos por una guardia. Esa guardia no es cualquier recurso, no es cualquier cosa, no es cualquier persona. Esa guardia proviene del mismo Dios vivo. Es la paz de Dios que guarda nuestros corazones y pensamientos. La paz de Dios protege las dos áreas que crean preocupación y ansiedad en nosotros. El corazón, donde se generan los sentimientos incorrectos, y la mente, donde se generan los pensamientos incorrectos. El propósito de una guardia en tiempos de guerra es evitar una invasión hostil. La paz de Dios opera del mismo modo, protegiendo el corazón y la mente de influencias corruptoras externas y manteniéndolos enfocados en Cristo. Mi corazón está en Cristo, mi mente está en Cristo. Todo lo que yo anhelo es la verdad de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Isaías escribe en el Antiguo Testamento, tú guardarás en completa paz. Por favor repitan conmigo en sus casas, completa paz. En hebreo es shalom, shalom. Es decir, la palabra paz escrita 2 veces. Es una forma hebraica, es una forma idiomática en el hebreo de expresar lo máximo de lo que se escribe. Es decir, shalom, shalom implica la más grande paz, la completa paz, la perfecta paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces Pablo hace ahora un llamado a pensar correctamente y ese es el punto número 4. Un llamado a pensar correctamente. Los pensamientos incorrectos producen sentimientos incorrectos. Por lo tanto, la clave para experimentar el gozo y la paz en el corazón es tener los pensamientos correctos en la mente. Entonces, ¿cómo debemos pensar? Pablo nos da la respuesta, diciendo en el versículo 8, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, es decir, lo opuesto a la mentira. En todo lo honesto, aquello que dignifica y merece respeto, en todo lo justo, conforme a los parámetros divinos, en todo lo puro, lo que es provechoso, no mezclado con impureza moral, en todo lo amable, lo que promueve la paz en lugar de los conflictos, en todo lo que es digno de alabanza, lo que es positivo y constructivo en lugar de lo negativo y destructivo. Si hay en ello alguna virtud o excelencia, si hay algo que admirar, algo que es aprobado por Dios y el prójimo, piensen en ello. En Romanos 12:2,
escribe también el apóstol Pablo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora bien, Pablo les da a los filipenses algo más que temas para pensar, porque ahora los exhorta a actuar. Y ese es el punto número 5 y final. Un llamado a vivir correctamente. Y les dice en el versículo 9, lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí. El término aprendieron significa aquello que ellos asimilaron al observar el ejemplo de Pablo. Mientras que el término recibieron se refiere a la recepción de un conjunto de enseñanzas que Pablo les entregó. Sigue diciendo, lo que de mí vieron, es decir, el ejemplo de mi conducta, y oyeron las enseñanzas que les di, pónganlo por obra, llévenlo a la acción. Pablo no solamente le dijo a la gente qué hacer, Pablo también les modeló cómo hacerlo. Por eso escribe también en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y esta es la frase final de Pablo en esta sección. Y es una frase sumamente poderosa. Y el Dios de paz estará con ustedes. La paz de Dios se deriva directamente de la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos tener no solamente la paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, sino además podemos tener también al Dios de paz con nosotros, en nosotros. El mismo Dios que dijo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no te dejaré ni te desampararé. Jesucristo, antes de ascender al cielo, nos dijo, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esos días incluyen el tiempo de la pandemia mundial que estamos experimentando actualmente. Jesucristo sigue con nosotros. Y hoy podemos disfrutar la paz de Dios. Y al Dios de paz. En estos tiempos de prueba, necesitas recordar que Dios nunca actúa sin propósito y que sus propósitos nunca fallan. Te lo repito. Dios nunca actúa sin propósito y sus propósitos nunca fallan. Dios sigue teniendo un propósito para su iglesia. Dios sigue teniendo un propósito para esta nación. Dios sigue teniendo un propósito para tu familia. Dios sigue teniendo un propósito para los tuyos, para ti, para todo lo que ahora quizá se ha visto afectado. Y aun cuando en el horizonte no se pueda divisar cuál será la salida a todo esto, debemos reconocer que nosotros no tenemos la vida resuelta, pero Dios sí. Y Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. No desmayes. No te rindas ante el miedo. Hoy puedes estar firme en Cristo. Hoy puedes estar unido a tu
tus hermanos en Cristo. Hoy puedes regocijarte en Cristo. Hoy puedes tener la paz de Dios en Cristo. Hoy puedes pensar correctamente en Cristo. Hoy puedes actuar en la voluntad de Dios en Cristo. En unión con Cristo. Es como todos necesitamos estar. Aún cuando tengamos esta distancia social, estamos más conscientes de nuestra necesidad de Cristo que nunca antes. El mundo entero voltea a ver hacia Dios. Nuestro mismo presidente nos pidió que hiciéramos un día de ayuno y oración ayer. Todos estamos conscientes de Dios. Por eso hoy te invito a permanecer en Cristo, sea cual sea la circunstancia. Quizá muchos están cargados porque su economía se ha visto afectada por esta crisis financiera mundial, por el tener que estar resguardados en casa o con horarios limitados. Quizá las ventas han bajado, quizá se están viendo menos recursos, o alguien está en la incertidumbre de que sus recursos se están acabando y todo apunta a que va a quebrar su negocio. Nunca te olvides quién es tu proveedor. Busca primeramente su reino y su justicia. Y mira cómo Él cumple su promesa. Todas estas cosas te son añadidas. Todas las necesidades básicas te son añadidas. Pon tu confianza en Cristo. Y solamente en Él. Quiero invitarte a orar. ¿Dónde estás? Señor, hoy reconocemos nuestra inmensa necesidad de ti. Señor, separados de ti nada podemos hacer. Dependemos de ti, Señor. Necesitamos estar firmes en ti. Necesitamos estar unidos en ti. Señor, tú nos has dicho a través de Pablo, no se preocupen por nada. Es el tiempo de apagar el fuego de nuestra ansiedad con el agua de la oración y ver cómo al orar nuestros miedos se desvanecen y nuestra confianza en ti se reafirma. Señor, venimos ante ti con ruegos, con oraciones, pero ante todo con acciones de gracias, porque tú has permanecido fiel en medio de nuestra infidelidad. Solo tú eres Dios y no hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en ti, Jesús. Tú dijiste, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados, que yo los haré descansar. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias porque tu paz hace guardia en nuestros corazones y pensamientos. Gracias porque hoy podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que trasciende la lógica humana, el razonamiento humano. Quizá no tiene sentido tener paz en medio de una pandemia mundial, pero tu paz sobrepasa todo lo que podemos entender,
todo lo que podemos comprender. Por eso tu paz es real. Y hoy no solamente tenemos tu paz, sino también te tenemos a ti, Dios de paz. Depositamos nuestra confianza en ti, Señor, y no nos rendimos ante el miedo. Mi paz te doy a ti. Esa paz que el mundo no da. Esa paz que el mundo no entiende. Es para ti. Recíbela. Mi paz te doy a ti. Mi paz te doy a ti. Esa paz que el mundo no da. Esa paz que el mundo no entiende. Es para ti. Recíbela. Mi paz te doy a ti. Allí donde estás en tu casa, canta con todo tu corazón. Mi paz te doy a ti. Esa paz que el mundo no da. Esa paz que el mundo no entiende. Es para ti. Recíbela. Mi paz te doy a ti. Cantemos el coro una vez más. Esa paz que el mundo no entiende. Es para ti. Recíbela. Mi paz te doy a ti. Quiero hablar contigo
hombre y mujer que has venido sin Cristo, tú que sabes que necesitas a Dios, tú que estás ahí en tu casa y que sabes que estás lejos de Dios, o donde quiera que me estés viendo, y tienes esta convicción de que necesitas entregarte a Cristo. Repite esta oración de fe conmigo y dile al Señor, como nunca antes has hablado con Él, creyendo con todo tu corazón, como dice Pablo en Romanos, y confesando con tu boca. Repite esta oración y dile conmigo: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Creo en tu resurrección y que es gracias a que tú has vencido a la muerte que tengo la esperanza de la vida eterna. Me rindo a ti, Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos.
gloria de Dios.